¿Alguna vez te preguntaste por qué mientras más sube un líder, más solo se queda? Lo que ves no es un mueble elegante en esta pantalla, es la trampa de la jerarquía. Nos han vendido que liderar es escalar, pero cada peldaño de esa escalera te aleja 1 kilómetro de la realidad del cuerpo de Cristo. Este trono es un espejismo, un intento humano casi desesperado de ocupar un espacio que simplemente no nos pertenece. No estamos ante un debate académico o de administración eclesiástica, esto es una intervención de emergencia, porque cuando el llamado a guiar se transmuta en una obsesión por el estatus, la congregación cristiana deja de ser un organismo vivo para convertirse en una audiencia estática, en espectadores de un show unipersonal. Y hoy vamos a desmantelar esta arquitectura de sombras, vamos a entender por qué el poder vertical no es orden, es el veneno que está paralizando la salud de la iglesia. Vamos a ver un texto en Marcos capítulo 10, versículo 42-43. Los que se suponen que deben gobernar a los gentiles, dice, se enseñorean de ellos y sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Jesús dijo a sus discípulos, pero entre vosotros no será así. Hablemos de arquitectura, pero no de ladrillo, sino de supervivencia. Desde que el hombre decidió caminar por su cuenta, inventó una herramienta para no matarse entre sí, la jerarquía rígida. Es una escalera de competencia implacable. En una corporación o en un ejército esto tiene sentido. Ante la crueldad humana, el control vertical es el único escudo contra el caos. Ahí la ejecución importa porque más que una redacción importa. Pero aquí está el error estratégico que nos está matando. La Iglesia ha adoptado este dominio secular como si fuera su propio sistema operativo. Hemos validado un sistema donde la estructura es más importante que el individuo, donde el rango es una virtud y no un mecanismo de defensa. Hemos pasado siglos cambiando el vocabulario, llamándolo orden bíblico, sin atrevernos a tocar la palanca de control que nos oprime. Si basamos nuestra casa en la rivalidad y el mando, no estamos construyendo el reino, estamos perfeccionando una empresa. Una que prioriza que la máquina siga andando, aunque triture la vida de los que están dentro. Bienvenidos al gran truco de magia de los últimos 20 siglos. Lo hemos llamado reforma, lo hemos llamado avivamiento, pero en el fondo solo ha sido un cambio de etiquetas. Miren esto, es una mutación semántica perfecta. Miren la tabla de la pantalla. El director se pone la túnica de obispo, el gerente se hace llamar pastor, el supervisor se convierte en anciano. Pero, ¿saben qué es lo que nunca cambia? La pirámide. Esa estructura de control sigue ahí inamovible, asfixiante. Y faltan los apóstoles, una moda nueva que vino para quedarse. Es una trampa estratégica brillante. Te sugiere un orden espiritual mientras mantiene la mecánica fría de una corporación secular. Hemos intentado santificar el mando y la obediencia vertical usando nombres bíblicos, creyendo que un título hebreo o griego puede redimir un sistema de opresión. Pero la verdad es amarga. Un nombre sagrado no purifica una estructura de dominio. Al operar con la lógica de Wall Street, la iglesia ha sacrificado su diseño orgánico por una eficiente burocracia que centraliza la autoridad. Y cuando centralizás la autoridad en un solo punto, acabás de abrir la puerta al peligro más grande de todos, el monopolio de la verdad. ¿Cuántas veces escuchó usted no toques el ungido de Dios? Refiriéndose a un pastor como si fuera el arca del pacto. Hermano, yo fui pastor 17 años y todos los que hablaban mal de mí, la mayoría siguen vivos. No crean tonterías. Es curioso, ¿verdad? Nos jactamos de haber rechazado los grandes imperios globales, nos llenamos la boca diciendo que no tenemos un papa en Roma, pero hemos permitido que nazca un papa local en cada esquina. Este es el fracaso estratégico más devastador, instaurar un régimen absoluto a nivel local. La figura del líder único, muchas iglesias se jactan de tener un solo pastor, como si fuera una pequeña cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, dicen, pero ellos pretenden ser el cuello que mueve la cabeza, aunque no lo van a reconocer. Míralo bien, es una patología. Es un sistema donde todas las flechas de decisión, de interpretación y de revelación salen en un solo punto. ¿El resultado? Un diseño que paraliza los dones de los demás.
La comunidad deja de ser un cuerpo para convertirse en una audiencia infantilizada, meros ejecutores de la voluntad de un solo hombre. Es una arrogancia teológica pensar que un solo individuo puede monopolizar la mente del Espíritu Santo para todos. No es solo agotador para el líder, que termina quemado por el peso de su propio ego, si es una persona normal. Es que es antibíblico. Rechazar las macroestructuras es inútil si en tu propia casa estás replicando un modelo de mando que asfixia la pluralidad. Estamos ante un monopolio y en el reino de Dios los monopolios son el primer foco de infección. Si editamos el tablero de evidencias de la era apostólica, descubrimos algo impactante. Los apóstoles no estaban peleando contra problemas administrativos, estaban combatiendo una infección estructural. Ellos detectaron el virus de la supremacía antes de que mutara. Pablo fue quirúrgico, lo dejó claro. Él dice, no somos dueños de su fe. Él se veía a sí mismo como un colaborador para el gozo, no como el jefe de la conciencia de nadie. Pedro, que sabía que era lo que era intentar ser el primero, junto a sus hermanos los apóstoles, le gritó a los líderes. En 1 Pedro dice, no se enseñoreen del rebaño. El liderazgo no es una posición de poder, es la fuerza de un ejemplo vivo. Punto. Y luego está Juan lanzando una condena rotunda contra tipos como Diótrefes o Diótrefes. Su pecado, el afán de protagonismo, el control personal. Estos hombres no estaban sugiriendo mejoras de gestión, estaban defendiendo el ADN de la iglesia. Sabían que en el momento en que un líder se eleva por encima de sus hermanos, el diseño social de Dios se corrompe. Estaban protegiendo una red horizontal contra la tentación de la pirámide. Y lo hacían por una sola razón, porque tenían grabada a fuego una orden directa del maestro que sonaba como una declaración de guerra. Entre ustedes no va a ser así, decía Marcos. Escucha bien, porque estas 5 palabras son el acta de nacimiento de una sociedad alternativa. Entre ustedes no será así. Jesús no estaba dándonos un consejo ético para que los jefes fueran un poco más amables. Estaba dictando la constitución de un nuevo mundo. Él miró a los imperios, miró a los grandes que se enseñorean y dijo, eso que ven ahí queda prohibido aquí. Él rompió la pirámide humana. En este diseño, la grandeza ya no se mide por cuántos esclavos tenés bajo tu bota, sino por cuántas personas estás dispuesto a servir. Jesús estableció que nuestra relación es estrictamente fraternal. No hay jefes, solo hijos. No hay niveles, solo funciones. Al eliminar la jerarquía, él se aseguró de que nadie intentara ocupar su lugar. El liderazgo no fue delegado a un directorio de hombres iluminados. Su soberanía sigue siendo directa, activa y constante. Cuando Jesús dijo no será así, lanzó una declaración de guerra contra la competitividad y el mando. Si tu estructura tiene forma de pirámide, estás operando bajo el sistema operativo del mundo, no bajo el de Cristo. Aquí es donde todo cambia, donde dejamos de pelear por el mando y empezamos a vivir en la realidad. Estratégicamente tenemos que entender algo. En la iglesia jamás hubo un vacío de poder. No hay una silla vacía que los hombres deban pelear por ocupar. ¿Por qué? Porque el rey nunca se fue. Este es el modelo de liderazgo presente. Cristo es el sol central que ilumina a cada miembro por igual. Él ejerce una soberanía directa. No necesita vicarios, ni gerentes, ni representantes de un Cristo ausente, aunque por supuesto el pastorado es bíblico y tiene que existir. Él está ahí donde 2 o 3 se reúnen. Entonces, ¿qué es un líder en este esquema? No es un jefe ejecutivo, es un guía. Su función no es dar órdenes, sino facilitar que toda la comunidad aprenda a escuchar la voz del maestro que ya está presente en medio de ellos. Pasamos de la verticalidad del mando a la horizontalidad del consejo. El liderazgo aquí no consiste en tomar decisiones unilaterales, sino en crear un entorno donde la voluntad del Señor sea discernida por todos. Porque en una familia la autoridad no se impone, se reconoce en la voz del Padre. Muchos creen que sin un jefe hay caos, pero la iglesia primitiva no era una democracia de votos ni una autocracia de decretos. Era algo mucho más poderoso, un ciclo vital de discernimiento. Miren cómo funciona la mecánica del reino. Aquí,
Los guías no dictan el rumbo desde un pedestal. Su labor es ser facilitadores del espíritu. Se sientan a la mesa para generar un diálogo saturado de Biblia y oración, buscando algo que el mundo no conoce, la unanimidad espontánea. Cuando en el libro de los Hechos dijeron al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien, no estaban firmando un decreto ejecutivo, estaban reconociendo una realidad que el Espíritu ya le había hecho evidente a toda la comunidad. El consejo es la salvaguardia definitiva contra el capricho humano. Es lo que impide que un ego individual secuestre el destino de todos. En este diseño la autoridad reside en el espíritu, no en el cargo. La pluralidad de voces no es un estorbo para la eficiencia. Es el antídoto contra la seducción del poder personal. Porque cuando muchas manos sostienen la visión, el orgullo no tiene dónde echar raíces. La naturaleza humana tiene una falla de diseño desde el Edén, la tentación de ser como Dios, sobre los demás. Y la única barrera efectiva contra ese impulso no es la buena voluntad, es la pluralidad. Viene en esta balanza. Por más dotado que sea un individuo y por más carismático que parezca, ningún hombre tiene la capacidad exclusiva de representar la mente de Dios para el resto del cuerpo. Nadie. El liderazgo múltiple no es una opción administrativa para que el pastor no se canse. Es un diseño de protección divina. Es el seguro de vida de la comunidad. Cuando la autoridad se distribuye, el orgullo personal se queda sin oxígeno. En este paradigma, la influencia no se exige con un título colgado en la pared. La influencia se gana en las trincheras, a través de la integridad y la sabiduría probada ante los ojos de todos. Aquí no hay espacio para la ambición de control, porque el motor es el amor fraternal. Estamos cambiando el tejido social de la fe, de una dictadura de la brillantez individual a una sinfonía de la mutua sumisión. Y llegamos al momento de la verdad, y aquí es donde las dos cosmovisiones chocan de frente. A tu izquierda, el paradigma secular es una pirámide impulsada por la competitividad. Su motor es el miedo al caos. Por eso usa el rango para imponer y exigir un acatamiento externo. Si no obedeces al título, el sistema te expulsa. Es eficiente, sí, pero fragmenta a las personas en niveles de importancia. Pero a tu derecha está el enfoque redimido. Aquí el motor no es el control, es el amor. Y no hablo de una emoción barata, hablo de la mecánica funcional que sustituye a la coacción. En este diseño, la influencia se ejerce mediante el servicio sacrificado. La autoridad no es algo que vos posees sobre otros, es algo que los demás reconocen en vos debido a tu carácter. Mientras la pirámide crea súbditos, la red crea interdependencia vital. Una te oprime bajo el peso de la autoridad formal, la otra te libera mediante el acuerdo mutuo. Y para sostener esa visión revolucionaria tenemos que desaprender lo que nos enseñaron y regresar al lenguaje original, porque hay una palabra que lo cambia todo, proistamenus. Vamos a desintegrar un mito. Durante siglos nos han dicho que la Biblia dice que los líderes están sobre vosotros. Y claro, nuestra mente occidental dibuja inmediatamente un jefe en la cima de un rascacielos. Pero el griego original no conoce esa oficina. La palabra proistamenus en 1 Tesalonicenses 5:12 no significa gobernar desde un trono, significa estar delante como un pionero. Estratégicamente esto lo cambia todo. El líder no es alguien que te empuja con órdenes desde atrás, ni alguien que te mira desde arriba. Es alguien que abre camino con su propio ejemplo. Es un explorador que va primero al terreno difícil para que los demás caminen seguros detrás de él. El veredicto lingüístico, perdón, es irrefutable. La verdadera guía espiritual inspira un seguimiento voluntario. No existe un derecho intrínseco al mando. Lo que existe es una capacidad de persuadir generada por la confianza. Quédate para ver lo que significa esto de persuadir, porque es determinante. El líder es un consejero que camina al frente. Su autoridad no es un cargo que le otorga el sistema. Es el peso de una vida coherente. Si no hay ejemplo, no hay proistamenus. Así de simple. ¿Querés la receta para el desastre? Es más simple de lo que crees. Toma un sistema que santifica la infalibilidad humana. Enseñá que el líder es la única voz inapelable. Añadir un poco de éxito, multitudes, dinero, influencia y mezclarlo con una personalidad mesiánica que confunde su propia voluntad con la de Dios. Felicidades, acabas de crear un tirano.
La historia ya nos avisó. Roma odiaba a los reyes, por eso Octavio Augusto fue un genio del disfraz político. Cuando termina la República, comienza este hombre, Octavio Augusto, el primer emperador romano, que creó una criptomonarquía. ¿Qué significa? Es mantener las formas de la República, pero él tenía todo el control. Pareció funcionar. El Senado le creía hasta que el poder absoluto cayó en manos de hombres desequilibrados. Él era un hombre muy bueno, pero cuando Nerón, Calígula, Domiciano tomaron el control de Roma en una persona, no fueron accidentes, fueron la consecuencia inevitable de un sistema que le dio las llaves de la casa a un solo hombre. ¿Ves el paralelismo? En la iglesia hay hombres desequilibrados que aman el poder, lo siento, pero es así. El dinero, que no se cuidan de nada, que se muestran con impunidad, hacen y deshacen, dicen hablar con Dios, personas con problemas psicológicos desde niños. El peligro surge cuando blindamos al líder con textos bíblicos usados como escudos de impunidad. Cuando el pastor deja de ser un servidor y se convierte en un emperador, la congregación deja de ser un cuerpo para convertirse en una corte de súbditos. Y la historia nos ha enseñado con sangre y lágrimas que cuando el hombre olvida su fragilidad, el desastre ya está golpeando la puerta. Llegamos a la zona cero, el versículo que más se ha usado para blindar abusos. Obedezcan a sus pastores. Hebreos 13:17. Pero esperá, vamos a mirar el motor de esa palabra. En el griego original, la palabra que se traduce como obedecer es peitho. Y aquí está el secreto que cambia las reglas del juego. Está en voz media. No significa obedecer porque te lo mando. Significa déjate persuadir. En la forma activa, un verbo, por ejemplo, peitho, significa persuadir. Yo te persuado, yo persuado, yo convenzo, inducir a creer. El sujeto activo convence a la otra persona, el que es el objeto pasivo. Pero en la forma media, que no tenemos en castellano, peithomai, que viene de peitho, significa algo casi mágico. Al poner peitho en la voz media, el significado cambia de persuadir a otro a ser persuadido por uno mismo. Dejarse convencer, llegar a confiar, tener confianza en. La acción cae sobre mí. Cuando el autor de Hebreos dice obedecer a vuestros pastores y usa la voz media de peitho, no está pidiendo una obediencia ciega militar o basada en el miedo. Está pidiendo una obediencia que nace de una persuasión interior y de una confianza personal. Yo no te convenzo, vos te convences a vos mismo. La voz media implica que el creyente no es una oveja pasiva que sigue órdenes, al contrario, es un acto deliberado. El creyente decide dejarse persuadir por la enseñanza, el carácter y la vida de sus pastores. Es un acto de confianza. La obediencia es el resultado natural de tener confianza en que sus líderes buscan su bien espiritual y que tienen que rendir cuentas a Dios, como dice el resto del versículo. ¿Entendés? Hay una diferencia abismal. Cuando la Biblia habla de hijos y padres en Efesios 5, usa una palabra, hupakuo, que es una orden directa, obedecer, una orden militar. Pero cuando habla de la iglesia, usa una palabra, confianza. La autoridad legítima no nace de un decreto, nace de una integridad tan intachable que despierta en vos las ganas de seguir a esa persona. Yo te persuado con la verdad, no levantando la voz. Si un líder necesita sacar el rango a pasear o recurrir a la coacción para que lo escuches, ya perdió su autoridad espiritual. El respeto no es una oficina, es una respuesta del corazón ante una vida bien vivida. Incluso Dios no nos obliga a obedecer por terror. Él nos seduce, nos convence, nos persuade a través de su amor. Ignorar esto ha convertido muchas iglesias en cuarteles cuando deberían ser hogares. Mantener un modelo jerárquico no es un simple error de gestión, no es algo que se arregle con un curso de liderazgo, es una herida abierta que está desangrando la vitalidad de muchas comunidades cristianas. Fíjate, esta ruina acá simboliza el fracaso estrepitoso del sistema corporativo aplicado a la fe. Cuando imitamos el mando del mundo, lo que producimos es una esterilidad espiritual crónica. Generamos una fractura interna donde el resentimiento y la rebelión son los únicos frutos posibles. ¿Y sabes lo más triste? Que al hacer esto ocultamos el diseño social de Dios.
El mundo está desesperado por ver una comunidad que viva por la gracia, pero nosotros les mostramos otra institución gris que lucha por el poder. Sofocamos los dones de la gente, creamos dependencias insanas donde el creyente no sabe caminar si su gerente humano no le da permiso. Y en el proceso le robamos la gloria a Dios, presentando a un Cristo que parece incapaz de guiar a su pueblo sin un organigrama de Wall Street. Esta no es una crítica, es un certificado de función. La ruina es inminente si no respondemos ahora. Se acabó el tiempo de las excusas. Perpetuar este sistema corporativo no es una opción tradicional, es una traición al propósito original. Jesús no solo vino a reformar las jerarquías, sino a derribarlas. Y hoy este es un manifiesto para vos, que estás cansado de ser prisionero de un organigrama. No estoy diciendo no tener pastor. La Biblia habla de pastores. Es hora de abandonar la sombra de las pirámides del ego. No podemos decir que seguimos a un siervo mientras operamos como señores. El llamado es urgente y es radical. Desmantelá tus jerarquías, reclamá tu libertad, reconstruí tu comunidad como lo que siempre debió ser, una red de amor donde la autoridad sea el fruto de la integridad, no de un título. Donde el liderazgo sea un acto de humildad, no de mando. Y escucha bien lo que te voy a decir, si estás en un lugar donde no podés denunciar el abuso, donde el sistema es más importante que la oveja, andate de ahí. La familia de Dios no se mide en escalones, se mide en la profundidad de nuestro servicio mutuo. Porque cuando el mundo ve una comunidad sin jefes, pero llena de hermanos, finalmente verá a Cristo. No permitas que el sistema te robe el diseño original. Seamos de una vez por todas la iglesia. ¿Sabes quién es este pastor? Seguro que no. Este hombre murió en el año 2001. Este hombre, su hijo y su yerno, bendita familia, son la vergüenza de la iglesia evangélica del siglo XX en Estados Unidos, sobre todo entre las iglesias bautistas independientes. Tiene ramas que llegan a Latinoamérica, por eso lo estoy contando y lo vamos a ver en el próximo video. Y para terminar, nada de lo que escuchaste hoy es una opinión subjetiva, es un regreso a la raíz. Nos basamos en 3 pilares irrefutables: la historia, el diseño de los apóstoles que combatieron el ego desde el primer siglo, el lenguaje, el griego original que nos devuelve el significado de ser un pionero y no un amo, y la evidencia, las traducciones más rigurosas que confirman que la iglesia es horizontal. La pregunta no es si el sistema es correcto. La ciencia y la fe ya nos dijeron que no lo es. La pregunta es, ¿tendrás vos el valor de regresar al diseño original o vas a seguir bajo la ilusión del poder? La evidencia está sobre la mesa, la decisión es tuya.